¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar, Televisión Supercable Canal 3, a nivel de nuestras- nuestros conos, especialmente San Juan del Urigancho, Ate, el cono sur y el cono norte, están totalmente identificados con lo que significa Telestar, Televisión Supercable Canal 3, y tu programa Directo a tu CPU, que te pone en contacto con el mundo y con lo que de alguna manera pues nos invita a la reflexión, al análisis. Y hoy vamos a tener precisamente un programa relacionado con esta situación que se ha presentado en los United States of America, en los Estados Unidos de América, donde a mitad de semana se anota en la historia norteamericana como un día aciago para la democracia de los Estados Unidos, y se anota como un típico intento de autogolpe al mejor estilo latinoamericano. Daba la impresión que Evo Morales y sus correligionarios intentaban quedarse en el Palacio de Carondelet, ¿no? O que Maduro o Chávez andaban acantonados en Miraflores, alentando a sus huestes a salir a las calles a subvertir el orden constitucional. Eso sí, a nombre de la supuesta democracia del pueblo de a pie, por aquellos lugares. Pero no era ni Bolivia, ni era Venezuela, se trataba del Capitolio de Washington, D.C., aunque usted no lo crea. Y aún no lo creemos, ¿no? Porque hemos visto las imágenes, pero como no estamos en el lugar, pues no terminamos de entenderlo. Y el agitador principal era nada más y nada menos que su propio presidente, el señor Donald Trump, o Trump, como le quieran llamar. Bueno, se ha sentado un precedente bastante peligroso para la estabilidad democrática, no solamente de los Estados Unidos, a nivel mundial, creemos. Ya no habrá más autoridad moral por parte especial de los republicanos para predicar democracia en sistemas antidemocráticos como el cubano, el chino o el venezolano. ¿Con qué autoridad democrática un republicano va a poder opinar a partir de ahora? Bueno, democracias como la boliviana se han salvado por muy poco de caer en gobiernos dictatoriales, gracias a un pequeño rezago de dignidad, ¿no? Y de aceptar que la inercia de la política mal ejercida en poco tiempo por la especie de republicanos que llegaron al poder en ese país altiplánico, por ejemplo en Bolivia, ha vuelto a colocar en el poder a los seguidores del que estuvo a punto de subvertir el orden constitucional, o sea, de Evo Morales. No fue necesario subvertir el orden constitucional, y la inercia de la política, de la mala administración de los que tomaron el poder, una vez más lo pusieron a Evo Morales y sus correligionarios en el poder boliviano. Entonces no es necesario subvertir el orden, ¿no? Creo que en Estados Unidos ha podido pasar lo mismo, ¿no? El señor Trump tranquilamente ha podido dejar el poder con semejante fuerza electoral, porque hay que admitirlo que no estuvo tan alejado de Biden en el resultado final. Eso le daba un piso político para que en los próximos años pues sea en automático quizás su retorno inevitable al poder. Pero con esta figura de las últimas horas, de los últimos días, creemos que todo eso se comienza a perder en demasía, yo creo, ¿no? Una mala jugada, al menos eso es lo que desde fuera hemos logrado apreciar. Pero vamos a dejar a nuestros invitados que están más cerca. Por ejemplo, Charlie vive en un país fronterizo, como México, o Alberto y Roger están en los Estados Unidos de Norteamérica. Quizás, como se dice, ¿no? No es lo mismo espectar una corrida de toros desde la tribuna que desde abajo, ¿no? Donde está parado el torero. A ver, ustedes que están ahí frente al toro, ¿cómo han visto la embestida de Donald Trump? Empezamos con Alberto. Alberto, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo analizarías tú esta embestida antidemocrática de la administración de Donald Trump? Bueno, yo creo que esto se puede definir como un asalto a la seguridad y a la democracia de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, el principal causante de esto no es nada más ni nada menos que Donald Trump, eh, por no aceptar su derrota, ¿verdad? Está bien claro, fueron 306 votos contra 232, o sea, la victoria de Biden. Ahora, yo creo que Trump ha quemado su oportunidad de lanzarse de nuevo el 2024. Yo no creo que el Partido Republicano lo admita. No, no lo creo. Hay republicanos de renombre, como Mitt Romney, por ejemplo,
que están en contra. Algunos que estaban a favor de Trump se le han lanzado en contra últimamente porque no quieren, obviamente, arruinar sus carreras políticas, ¿verdad? Ha sido muy lamentable esa situación. Yo pienso que los grupos terroristas han de estar diciendo ahora qué oportunidad fue ese día, ¿no? Que si hubiéramos querido atacar, por ejemplo, tantos grupos terroristas quisieran hacerle daño a la sociedad estadounidense, ha quedado esto a la vista del ojo público, la deficiencia de la seguridad estadounidense ese día. Ahora, muchos medios de comunicación importantes acá en los Estados Unidos se hacen la pregunta, ¿qué hubiese pasado si esta manifestación hubiese sido incitada por los del grupo de Black Lives Matter, por ejemplo? Estaríamos hablando de una cantidad de muertes mucho mayor que lo que sucedió, porque hubieron 5 muertes. Se hubiese tratado a las personas de la manera en que trataron a estos manifestantes, yo creo que la respuesta es no. Si hubiesen sido afroamericanos, si hubiesen sido latinos, musulmanes, quienes hicieron esta manifestación, yo creo que les hubieran disparado a quemarropa. Eso simplemente deja a la vista todavía el racismo que hay en este país, ¿verdad? Y queda demostrado que todavía existe aquello que se denomina aquí the white privilege, que es el privilegio del blanco, ¿no? Eso es lo que ha dado a demostrar esto, porque se ven los videos, la policía abriendo las puertas para que la gente pudiese entrar. Es lamentable, es totalmente lamentable. Yo creo que la seguridad, la policía de Washington, todos los miembros de seguridad han dejado muchísimo que desear en estos días en Estados Unidos. Lamentable totalmente. Bien, Gualberto, interesante tu análisis. Vamos a ver qué nos dice Roger Ramírez desde Nueva York. Bueno, si bien es cierto este tema yo lo veo desde otro punto de vista, lo veo no solamente de la acción que se llevó a cabo en el Capitolio, sino yo lo veo en términos de lo que son la gestión de Trump y las implicancias que trae para casualmente desencadenen estas cosas, ¿no? Porque lo demás ya lo conocemos por la televisión y lo que dicen ya la acción propiamente de ese día, ¿no? Los que vivimos acá, creo que podemos manifestar claramente que se ha visto una variación en términos de gestión de gobierno con esta administración Trump, en la cual pues ha habido un proceso verdaderamente de transición posterior a la gestión Obama, ¿no? En la cual se ha visto cambios en términos no solamente de estilo de manejo de gobierno, sino también el descrédito que había a nivel de la Casa Blanca, cómo se trabajaba este tema de los asesores, que iban saliendo semanal los asesores y había un recambio permanente, ¿no? Y parece que internamente también hay un tema de credibilidad a nivel del soporte que hay dentro de lo que es la Casa Blanca. Entonces, dentro de eso, también paralelo a ello, entra el tema pues de la pandemia, ¿no? Que también contribuye a este proceso de exacerbación de ánimos de las personas, ¿no? Paralelo también a un enfrentamiento abierto entre la Unión Americana y los tratados de libre comercio con otros países. Entonces, todos estos son factores que van exacerbando los ánimos de las gentes, ¿no? Porque ya con la resultante esto del Capitolio, bueno, ya creo que lo sabemos bastante. Yo creo que este tema de la guerra comercial también entre Estados Unidos y China, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, hay un proceso de reubicación de poderes económicos alrededor de esta gestión y evidentemente pues pedían esos espacios, ¿no?
Paralelo también a esto, es un poco el tema de que la gestión de esta administración que todavía está vigente, había un incremento del crecimiento en el Producto Bruto, la producción bruta interna, porque eso, la economía americana es altamente dependiente de la exportación de afuera, ¿no? Y en el caso de productos básicos, evidentemente creo que es al 100%. Solamente en el caso de algunos productos que tienen componentes tecnológicos, tienen quizás un poco el manejo de la economía americana, más lo demás, pues evidentemente una dependencia alta y un proceso también de renegociación de los términos de intercambio comercial. Y eso ha sido asusado también porque se ha visto un poco la tendencia a implementar un poco una economía nacional, ¿no? Bueno, entendido bajo el matiz de esta administración, de hacer productos, y lo he visto, ¿no? Cuando vamos, creo, a los mercados, vemos productos hechos en USA, en América, en Estados Unidos, un poco dándole el mensaje que no debemos de consumir productos de afuera. Todo eso dentro de esta administración va por el lado de dar más acceso a puestos de trabajo, mejoras de ingreso por consecuencia, y bueno, una economía floreciente. Yo tengo algunas cifras del Producto Bruto del año 2018, fue alrededor de 2.9%, casi 3% que creció la economía. En el 2019, 2.3%, o sea, eso muestra que había un proceso de repotenciación económico interno hacia afuera, ¿no? Y eso iba mostrando ciertos factores de mejoras hacia los demás, las demás economías como un referente que esta administración enfocaba la gestión de una mejor manera. Porque se venía de un proceso de gestión de 8 años de administración demócrata, y un poco el punto de quiebre lo quería dar esta administración republicana. Y más todavía con una figura como la de Trump, pues de querer imponer, ¿no? Esta gestión de otro estilo o de otra manera. Se llegó también a niveles en los cuales, estoy hablando pre-pandemia, los resultados económicos iba por una tasa de desempleo de 3 a 4%, ¿no? Que es histórico porque había estamos hablando de pleno empleo en la economía acá americana, porque los estándares van de 5 para arriba, entonces estamos por debajo del el nivel de pleno empleo, ¿no? Esto daba un poco una tranquilidad de ubicación a la población americana acá, y también pues iba dando signos de referencia que había una gestión vista desde el punto de vista económico satisfactoria, ¿no? Para la población. Aparte de estos temas, pues los sueldos de salarios se habían incrementado, más de 2%, teníamos una tasa de reducción del índice de pobreza de un 10% en los primeros 4 años, o sea, había unas buenas referencias en términos de resultados económicos directos. También en el frente externo se veía, paralelo a este tema de las renegociaciones con los tratados de libre comercio con otros países, había un tema de repatriación de capitales americanos hacia América, ¿no? Y eso iba paralelo a una serie de incentivos de carácter tributario que se daba a las empresas con la condición de que vinieran nuevamente a reinvertir o a reposesionarse en la economía local, nacional. Y también, por otro lado, también el apalancamiento por el lado financiero de dar créditos, subsidios a empresas que vinieran para lograr o ir consolidando nuevamente y ir cerrando el circuito económico que pretendería esta gestión al término de los 4 años, que ha quedado bastante corto por ese lado, ¿no? Pero por otro lado, tenemos nosotros también pues que ya un efecto post pandemia habla pues de una caída en la producción de más de 9-10% de la producción, una tasa de desempleo de más de 22 millones de americanos que están ahorita
desempleados totalmente y que se han activado este tema de, de los seguros de desempleo, ¿no? De la cual la gente viene colectando, los que no tienen trabajo, a través de esos fondos propios de desempleo. Pero esto está generando un tema bastante a medirlo a mediano plazo, que sí va a tener un impacto esta manera de subsidiar una carga grande de gente desempleada, ¿no? Porque vemos que hay un creciente incremento de la pérdida del poder adquisitivo del dólar acá mismo en la economía americana. Lo podemos ver cuando vamos a los supermercados y vemos que los productos van incrementándose centavo a centavo o dólar a dólar, y vemos que la canasta básica adquisitiva que nosotros tenemos, lo tenemos que alargar. Y eso va mostrando que la presión que hay de la emisión de dinero por el lado de la Reserva Federal hace que se tenga que pensar que la inflación tranquilamente debe de irse disparando progresivamente. No lo vemos de repente en la perspectiva, como le voy a repetir, desde el punto de vista económico. Ya las acciones propiamente de lo que es el tema de los eventos, esto un poco muestra cómo, antes que el resultado electoral, creo que es una muestra de que en este bipartidismo que hay acá en los Estados Unidos, o que son dos partidos los únicos y que solamente va a haber dos y nada más, a pesar que en la boleta de votación hay otros partidos que participan, pero eso va a ser imposible. Y nunca se va a dar mientras no cambie el término con una reforma electoral, porque este sistema que se tiene de elección prácticamente va en la totalidad de los votos de los delegados al colegio electoral, aquel que gana en la jurisdicción de cada estado. Si gana el partido A, bueno, supongamos el caso de California, son 55 participantes del colegio electoral, ¿no? Y los 55 van para el partido que gana. O sea, no le da la posibilidad de un balance o una equiparidad en función a la votación, ¿no? Si de repente, por ejemplo, ¿no?, el partido A tuvo 55% y el otro partido 45%, va en esa misma proporción la participación o la equiparidad, ¿no? Acá existe una especie de un verticalismo fuerte por el lado de uno u otro partido en lograr y obtener, se puede decir, los colegios electorales en cada jurisdicción. Por eso vemos siempre que la lucha se da porque quién tiene más delegados en el colegio electoral. Y este es un tema también que es bueno y es necesario analizarlo para que esta exacerbación de ánimos pues se vea un poco en que si yo impongo las cosas a la fuerza o lo impongo mediante un voto electoral, ¿no? O sea, yo lo analizo de esa forma. Ya la acción propiamente de los partidos al interior también de los partidos, por lo mismo que existe una atomización de dos partidos que solamente manejan el tema político, al interior también hay alas en las cuales se van expresando cada uno posiciones variadas, bien variopintas al interior de cada partido, ¿no? Y va desde grupos que manejan políticas un poco más institucionales, conservadoras, hasta grupos o sectores pues que ya van por encima, ¿no?, de los cánones regulares de manejo político partidario, ¿no? Ya son grupos ya que, bueno, entran en acciones ya violentistas, y hay en las dos alas, ¿eh? O sea, esto no es exclusividad de uno o de otro, porque esto se ve en términos de lo que son las noticias, y también se ve acá en los accionarios, más que todo acá en los estados del norte, son un poco más liberales, más abiertos, y se expresa pues esa bueno, y en el caso de Nueva York propiamente es un crisol muy variopinto de todas las opciones y formas de hacer política, ¿no? Eso sería. Bien, Roger. Interesante el punto de Roger, que nos hace ver dentro de la forma, por ejemplo, que se plantea a nivel de América Latina, quizás teníamos también algunas estadísticas económicas que hablaban muy bien de Bolivia, ¿no? Bolivia era el país más equilibrado, el que más se había desarrollado y que prácticamente
Si nos fijáramos en economía, pues inevitablemente había que ratificar en el poder a Evo Morales. Sin embargo, la democracia es la democracia y hay que respetar. Y creemos que ahí está el detalle por parte de Donald Trump, que las estadísticas económicas en algún momento lo acompañaron, vino la pandemia, un poco que eso comenzó a repercutir en contra, y aún así creemos que con esta vorágine que le pasó, por ejemplo, a Bolivia, imagínense, no ha pasado casi mucho tiempo y nuevamente Evo Morales tiene poder en Bolivia. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú manejas un precedente económico, incluso de alguna manera social adecuado, porque hay que decirlo, tú conversas con un boliviano y sociológicamente vas a analizar que muchos de ellos son simpatizantes de la manera en cómo se ha manejado últimamente Bolivia. Más allá de que tengamos tal vez una cierta opinión no tan positiva de lo que significa el radicalismo, el comunismo, que en algún momento se podría estar imponiendo. Pero más allá de eso, económicamente, el pueblo vota con el estómago, se diría. Y para el caso de los Estados Unidos, no creo que sea la excepción, pero con esta situación disparatada de los últimos días, como decía Gualberto, creo que peligra mucho ya esa plataforma, ese piso político que tenía Donald Trump. Y dificultamos que en los próximos años pueda tener esa fuerza, esa fortaleza que hasta antes del miércoles, incluso hasta antes del miércoles todavía lo tenemos. Vamos a ver qué nos dice Charles. ¿Qué tal, amigos que nos ven? ¿Qué tal, Jorge, Roger, Gualberto? Pues sí, ciertamente tener más de 70 votos, haber tenido más de 70 millones de votos en la elección, pues es una fortaleza para Donald Trump, puesto que antes de esta elección jamás nadie había obtenido tantos votos. El problema es que hubo alguien que sacó aún más votos en la misma elección. ¿A qué me refiero? En la democracia lo que habla es la gente, pero la gente habla en las urnas, la gente expresa su opinión meditada el día de la elección. Y Donald Trump violentó los principios democráticos al pretender hacer que parte de esos 70 millones de seguidores fieles que tiene, que algunos de ellos se expresaran de otra manera en el Capitolio a la mitad de esta semana. Eso es violentar el espíritu de la democracia, pretender que la gente se exprese de otra manera, como si no supiéramos que tiene 70 millones de personas que le hacen caso. Sí, pero Biden tiene cerca de 80 que creen que no, que la línea de Donald Trump no es la correcta y por tanto el espacio o el turno para hablar de la gente ya era cosa pasada. Y haber instigado a las hordas que le siguen a tomar físicamente el Capitolio, realmente es un evento vergonzoso que atenta contra la democracia misma y que deja en evidencia la debilidad de las instituciones de seguridad norteamericanas, puesto que ahora se puede pensar que lo que nunca hizo ningún grupo terrorista o ningún país enemigo en las guerras en las que ha participado Estados Unidos, lo vinieron a hacer un grupo de manifestantes norteamericanos violando las chapas de uno de los centros, digamos, emblemáticos de la democracia de aquel país, como es el Capitolio, donde digamos, llevan a cabo sus funciones en los dos niveles de Congreso que tienen ahí. Entonces, este hecho es un hecho que no puede pasar desapercibido. Donald Trump instigó a sus seguidores a hacer lo que ningún enemigo de su país había logrado hacer, y por tanto, el hecho no puede quedar impune. Se están viendo dos caminos para resolver este asunto. El primero es la enmienda 25, la cual requiere al castigado Mike Pence. ¿Por qué castigado? Porque primero fue presionado en la primera parte de esta semana, fue presionado por el mismo Donald Trump para que desconociera los resultados electorales y ok, no lo hizo, tuvo el valor cívico de no hacerlo y de permitir que lo que realmente pasó en las urnas fuera reconocido legalmente. Pero ahora, en su puesto de vicepresidente, recibe la presión por parte de los demócratas para que, aplicando lo que está escrito en la enmienda 25, sea él quien declare incompetente a Donald Trump para continuar en la presidencia y así pueda ser destituido.
tiene que ser destituido desde el punto de vista de los demócratas y de muchas personas, puesto que lo que hizo fue imperdonable. Dejó en evidencia, como ya dije, debilidades en la estructura de seguridad de los Estados Unidos y dejó en evidencia su poco aprecio a las estructuras democráticas que le llevaron incluso en contra del voto mayoritario a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, de ahí la necesidad actual de que Donald Trump sea castigado, de quitarlo, de desconocerlo como presidente, de declararlo como persona incompetente para continuar durante estos pocos días que faltan de aquí al 20 de enero, declararlo incompetente para continuar ostentando el poder en la Casa Blanca. Si no aplica, si Mike Pence, vicepresidente, no tiene las agallas para hacer lo que tiene que hacer a fin de que aplique la enmienda 25, entonces el Congreso puede irse por una segunda opción, que es ¿cómo se llama? El juicio político, cosa que supuestamente se va a presentar esta demanda de juicio político el día de mañana. No sabemos si sea cierto, pero según Nancy Pelosi está hecho el escrito y están listos para que de una manera o de otra este acto, esta aberración histórica sea castigada y Donald Trump sea borrado del escenario político, lo cual desde mi punto de vista personal es completamente apropiado y necesario. Gracias. Bien, en el caso de las demandas, la mayoría de los reclamos, 60 tribunales estadounidenses se han presentado por parte de Trump con 3 jueces y todos han sido rechazados. Y esto pues nos da una idea clara de que hay un empecinamiento por mentir, porque ninguno ha sido aceptado de los reclamos. Ahora, podría ser una estrategia, porque también hay que plantearse lo siguiente, ¿no? Tal vez querer dejar la presidencia como una presunta víctima, ¿no? Y victimizarse y no como un perdedor. O sea, porque para el público, lamentablemente existe esa figura. Aquellos caudillos, y hemos estado cerca, por ejemplo, a Hugo Chávez, en algún momento, pues, él se ha victimizado frente a su adversario cuando vio que caía derrotado, ¿no? Claro, una derrota que no lo sacaba del poder, simplemente era una figura de planteamiento electoral que él había lanzado y que por ahí la perdió. Pero para no perder rotundamente, pues simplemente se victimiza y hace ver de que ha sido ultrajado, que hay derechos, que hay fraude y no sé qué más. O sea, el hecho de sacar a la gente a las calles también es una característica. Cada vez que la oposición, por ejemplo, en Venezuela, plantea una marcha contra del gobierno de turno, ya sea de Chávez, actualmente de Maduro, ¿qué hace el gobierno revolucionario? Convoca a sus huestes ese mismo día a una contramarcha. Entonces el contrapunteo también ya es una característica de la política y parece que esto como que ha servido de lección malévola para la administración Trump, porque tal cual han hecho la figura de lanzar a su gente al Capitolio, ¿no? Y prácticamente armar toda esta vorágine de incertidumbre que ahora se presenta a nivel de la democracia norteamericana. No sé, ¿qué detrás de bastidores puedes tú haber visto, Gualberto? ¿Qué crees que puede estar pasando con esta administración de Donald Trump que ha quedado en las últimas horas un poco desenmascarada? Porque le estaba resultando un poco positiva. Yo escuchaba gente incluso que son cristianos, que supuestamente pues, tienen un análisis un poco más delicado de la vida humana y totalmente identificados con Donald Trump, increíblemente. Entonces, no sé, no lo entendemos desde aquí cuál es esa identificación, a qué responde. No sé, tal vez tú te has tocado con alguno de ellos. Son fanáticos, son gente que realmente está en esa dimensión desconocida que queremos entenderla, ¿no? Sí, claro, y muchos latinos se identifican con Trump, ¿verdad? Como había mencionado yo antes, muchos cubanos, muchos venezolanos, y por el mismo temor, ¿no? De que yo creo que al final lo utilizan simplemente como una excusa, ¿no? Que Estados Unidos se convertiría en una dictadura, ¿verdad? Al igual que Venezuela y Cuba y otros países, ¿no? Que anteriormente, históricamente,
han sido dictaduras comunistas, Polonia, por ejemplo, ¿verdad? Pero volviendo al caso de que tú mencionas una estrategia de Trump de victimizarse para no irse como un perdedor, yo creo que la estrategia de Trump iba más allá de eso, ¿verdad? Yo pienso que la idea principal de Trump, ya haciendo un análisis más detenido de la situación, era la de llevar la elección hasta la Cámara de Representantes, lo cual solo ha ocurrido una vez en la historia de los Estados Unidos, que fue en 1824, cuando John Quincy Adams le ganó las elecciones a Andrew Jackson. Es la única vez que la Cámara de Representantes ha elegido a un presidente. Y él sabía que si eso se llevaba a cabo, ¿no?, que el colegio electoral no emitía su voto, si lograba empujar hasta esa fecha límite, ¿verdad? Él tenía oportunidad, porque lo que harían era formar delegaciones de cada estado y hubiese tenido una gran oportunidad de ganarle a Biden, ¿verdad? Porque se ganaría con 26 votos. Entonces, yo creo que la estrategia de Trump iba por ahí, por llevar las elecciones a la Cámara de Representantes. Ese es mi análisis muy personal. No estoy seguro si esa era la intención, pero cabe la posibilidad de que sí, ¿verdad? Ahora con la gente cristiana, que tocaste un buen punto, no es de alarmarse si hay gente cristiana, gente religiosa, que se identifican con Trump. Te digo por qué. Según alguna gente cristiana, algunos valores familiares, algunos valores religiosos, morales, corren peligro con las políticas demócratas. Por ejemplo, no olvidar que la mayoría de gente cristiana está en contra de las parejas, ¿verdad? Gays, por ejemplo, matrimonio gay, ¿verdad? Entonces no es de alarmarse si tú ves a un cristiano estar a favor de las políticas republicanas, porque ellos están totalmente en contra de eso. Aquí tenemos los grupos denominados pro-life, pro-vida, ¿verdad? Que están muy en contra del aborto. El Partido Demócrata no está en contra de eso. Entonces, claro que tiene muchísimo sentido el hecho de que la gente cristiana apoye a Donald Trump. Y más que un apoyo directamente a Trump, es un apoyo a las políticas republicanas, independientemente sea Trump o no la principal figura que esté en el partido, ¿verdad? Eso es lo que sucede acá. Y tal vez tenga pues razón la gente. Pues yo he dicho, yo no me identifico con ninguno de los dos partidos. A mí no me parece, ¿verdad? Ninguno de los dos, lo he dicho abiertamente antes. Muy extremistas ambos, y tal vez esa gente tenga razón, ¿no? Que para sus intereses personales corren peligro, ¿verdad? La gente religiosa. Y es ese el motivo por el cual ellos siguen. Acá vas a ver manifestaciones de gente en las calles, ¿verdad? Acá en Florida vas a ver gente en las calles con pancartas, con rótulos, por ejemplo, en contra del aborto, ¿verdad? En contra de el matrimonio gay. Entonces, no es de admirarse ese tipo de postura de ese grupo de gente cristiana. Buen punto, Gualberto. Vamos a aprovechar de que tenemos una dama que es Eladia, no sé si me está escuchando Eladia, para ver que nos dé su punto de vista, ya que se trata de, por ejemplo, de esta figura del aborto, ¿no?, del matrimonio gay. Ella como mujer, que tal vez haya tenido acercamiento a republicanos o demócratas, ¿no?, y que abogan a favor y en contra de estas instancias, y que eso puede haber significado que tal vez nos encontremos frente a gente incluso cristiana abogando a favor de Donald Trump. Si captaste la idea, Eladia, si fueras tan amable, sí. Te escuchamos. Sí, estoy en pleno viaje para entrar a misa, pero bueno, antes tal vez quisiera
hablar un poco sobre la democracia y que cuánto afecta en esto la educación, por ejemplo, y la personalidad de formar en los seres humanos. Porque si bien es cierto, ese grupo que fue ahí fueron incitados, estimulados a realizar actos indebidos, pero fueron por obediencia. Porque si ellos hubieran analizado y ver hasta dónde han llegado, haciendo peligrar incluso la imagen en el mundo entero, porque si son más de 200 años de democracia, buena o mala en Estados Unidos, 60 años son los más que sea la práctica de la democracia aquí en Estados Unidos. Entonces, si en este momento, este es un ejemplo para las generaciones, entonces ellos van a decir, bueno, si este ganó más votos o esto tiene menos votos, ¿a quién se obedece? ¿Qué es lo que se hace? En ese sentido, la educación tiene que importar mucho en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y razón por la cual actualmente hay pequeños textos desde jardín de infantes sobre lo que es la democracia. Y creo que los estadounidenses tenemos que hacer esfuerzos por mantener, por lo que ahora compete, que es lo que tenemos, la democracia. Y yo tengo mi posición partidaria, pero eso no significa que voy a imponer. Y cuando en las escuelas también religión o lo que pueda ser o instituciones, son ellos que tienen que elegir previo análisis, previa eh, viendo qué es lo que debo hacer para el país, no personalmente, sino para este país donde yo estoy habitando. Eso es lo que quería de repente agregar. Ahora, al respecto del aborto, por supuesto, personalmente tengo una posición, pero si nosotros queremos un mundo mejor y queremos, no vamos a tener una paz completa, pero creo que hay que tratar de equilibrar. Y en ese sentido, creo que el respeto es lo que tendría que primar, porque los que están a favor van a decir, van a poner sus propuestas, sus puntos de vista, y los que están en contra también. Entonces aquí se podría buscar el equilibrio sin fundamentalismos o sin extremismos, porque los extremos son malos para la sociedad. Y si estamos en este mundo para equilibrar como seres humanos, como personas, creo que también tenemos que estar a favor de la vida, no la muerte. Entonces, creo que algunas decisiones que se han hecho en varios países, por ejemplo, yo viví muchos años en Argentina y ahí siempre ha habido esas controversias de homosexualismo, aborto, y Se acaba de aprobar el aborto se ha aprobado en sí, Argentina, ¿no? se acaba de aprobar y siempre esas han sido luchas, muchas luchas, y viendo desde el punto de vista humano, creo que tienen el derecho de opinar y de pensar distinto, y es así como el mundo va. Interesante también tu punto como mujer, ¿no? Como analista ya de lo que significa esa parte tan delicada, ¿no? De la madre. La madre naturaleza, representada por la mujer en este caso, la que nos permite
la supervivencia del ser humano. Bien, vamos a pedirle a Roger, que está acá, Roger, tu amigo, y ahora, a partir de ahora nuestro amigo también, para Qué que nos gusto diga, me por da. ejemplo, sí, sí, está muy interesante lo que él analiza, pero nos gustaría que nos diga, por ejemplo, qué le parece a él que legisladores como Ted Cruz respaldan el intento de autogolpe de Trump y también de otro que es tristemente célebre latino, como es Marco Rubio, que se ha mantenido en silencio o en todo caso, en el más alegre de los casos, muy tímido para hablar, ¿no? O sea, no sabemos realmente qué pasa con estos señores. A ver, ¿qué nos dices tú, Roger? Acerca? Justo eso explicaba en la primera parte, ¿no? Que al interior de los partidos hay estos extremos también. Por eso es fácil entender por qué hay actitud de ciertos legisladores que tienen un mutismo completo y es una manera de avalar lo que ha habido. Y por otro lado, sectores también pues que un poco asusan también, porque hay varias formas de poder expresar este descontento o quizás avalamiento, ¿no? Yo creo que al interior de los mismos partidos va a haber un proceso incluso de recomposición nueva, porque estos sectores han ido creciendo y han desbordado incluso la dirección propiamente de los mismos partidos, ¿no? A tal punto que ya se han organizado incluso como bandas armadas acá. Y eso se conoce por el lado de un lado y el otro bando, ¿no? O sea, por un lado tenemos, en el caso de uno de los partidos, la gente de Antifa, la gente de sectores violentistas del BNB. Por el otro lado tenemos los Pro Boys, tenemos los Keepers, tenemos otros grupos también que obedecen a ciertos lineamientos ya violentistas y que son como una válvula de escape a lo que realmente ya en muchos de los casos resulta insoportable, ¿no? El manejo propiamente de los mismos partidos que se han ido atomizando y han ido manejando este tema, pero ya se le escapa de la mano. Ahora, peor todavía si se tiene pues no líderes, ¿no? Sino caudillos que quieren, con su misma voz que lo dicen, tienen los demás que ejecutar y me parece que es incorrecto, ¿no? El tema del Capitolio para mí viene a ser un poco que al interior también del Senado, porque siempre lo han controlado los republicanos el Senado, ahora sí se tiene aval completo por el lado de los demócratas, tener la presidencia, tienen la Cámara de Representantes y también tienen la Cámara del Senado. Entonces, evidentemente hay una pista libre para poder en automático poder trabajar políticas, entre comillas, coherentes y yo no sé si es coherente a lo que quiere el partido o a lo que verdaderamente debería desarrollar hacia la población americana en su conjunto. Porque vemos que acá nosotros que existe pues prácticamente una partición completa, al 50-50 está 50-50 en términos de voto electoral a nivel pues de votación. Entonces no podemos hablar pues de que hay un control absoluto de uno y de otro bando porque va a proseguir este tema de esta partición que hay pues a nivel de institucionalmente hablando de las instancias de gobierno, ¿no? Entonces los estilos en la cual se gobierna, porque hay un adagio que dice, ¿no? Economía bien, política mal, ¿no? Y de repente es eso lo que ahorita prima, ¿no? Puede haber una economía creciente, pero una mala administración política. Entonces, esto si nosotros no sabemos manejarlo y balancearlo, puede conllevar a mal entender y terminen estas cosas que ya va como resultante, ¿no? Yo pienso que esto va a pasar. Pienso que la administración de esta nueva gestión de 4 años va a quedar muy corta porque necesita mucho que reconstruir en términos económicos, en términos sociales, también sociológicamente analizando, también hay una recomposición interna que debe de tender los puentes hacia permitir los espacios naturales que deben de tener y fluir por el lado de los demócratas que deben brindar a los sectores republicanos sin lograr pues esos enfrentamientos, porque acá yo no lo veo que quién gana o quién pierde, ¿no? Yo lo veo
en términos de lo que pudiera ser una gestión saludable para en conjunto pues poder tener los beneficios de desarrollarnos en este entorno, ¿no? En el caso de Charlie, le vamos a pedir a Charlie que nos explique. Alguna vez nos conectamos con Puerto Rico, no sé si se acuerdan ustedes de nuestro amigo William Pérez, un finalista también, y él nos explicaba que para él no había mayor cambio si ganaba Biden o si ganaba Trump. O sea, para él era lo mismo. Puerto Rico seguía prácticamente en el olvido. Simplemente no había ningún motivo de preocupación o de alegría a favor de los puertorriqueños. ¿Qué pasa con los mexicanos, crees? ¿Es verdad que Andrés López Obrador ha preparado valijas para ir a visitar a Biden y que Maduro y compañía también estarían en ese mismo plan? ¿O tú crees que ese radicalismo de Biden, que por ahí lo pintaron, es un saludo a la bandera, como dice Gualberto? Bueno, se ha identificado mucho, o se dice que ha habido una gran identificación entre nuestro presidente López Obrador y Trump, que hubo una simpatía muy fuerte y que de alguna manera quedó, de alguna manera pues a AMLO le gustaría, a López Obrador le hubiera gustado la continuidad de Donald Trump. Tan es así que después de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, uno de los pocos presidentes que no felicitó a Biden fue precisamente López Obrador. Y se esperó hasta después del 14 de diciembre cuando se dieron resultados oficiales. Entonces, esa espera o esa no acción de alguna manera habla de las simpatías que tenía nuestro presidente hacia la continuidad de Donald Trump por cuestiones de similitud de algunas políticas populistas que ambos usan para mantenerse en el poder y para pensar, digamos, para preparar acciones democráticas al futuro. Tanto Donald Trump, pensando en estas elecciones que acaba de perder, como López Obrador, pensando en la continuidad de su partido después de las siguientes elecciones, pues se veían políticas populistas en ambos lados que tenían mucho en común. Donald Trump, de alguna manera, lo que representa, cambiando un poco el tema, es la contradicción, ¿no? Yo no entiendo cómo, retomando el tema que tocó Alberto, cómo se le puede vincular a Donald Trump con una postura católica o con una coherencia relacionada con el cristianismo, cuando a través de los hechos ha demostrado que es una persona misógina, que es una persona discriminadora, que es una persona capaz de ofender a un pueblo como el mexicano, cuando nos dijo en su primer campaña que éramos un pueblo de violadores y de rateros, donde utiliza la mentira, la difamación y desprecia la vida de los que son diferentes, desprecia y pone en menosvalía a los que son de origen afroamericano, a los que son de origen étnico distinto a los blancos, cuya supremacía defiende a toda costa. Una persona que es así, pues debe ser juzgada por sus hechos los conoceréis, y yo no entiendo cómo es posible que la gente católica de arraigo haya digamos, extendido una campaña diciendo que Donald Trump era quien defendía los valores, digamos, de la cristiandad o de lo católico, y que Biden al revés representaba a alguien que era un perverso, un pervertido sexual, que incluso aquí en México se oía hablar hasta de acusaciones infundadas, por supuesto, de pederastia de Biden, y de esa manera se hizo una gran campaña pro-católica y pro-vida, que contradictoriamente estaba apoyando al presidente que más ha sido injusto con aquellos principios de equidad, de igualdad y de respeto, y que es Donald Trump, la persona que más ha violentado desde la presidencia de Estados Unidos estos valores. Entonces, simplemente Donald Trump representa para mí la contradicción, y tristemente en esa contradicción han caído más de 70 millones de votantes norteamericanos, de los que a futuro habrá que preocuparnos, puesto que esta administración trumpista nos permitió ver de qué están hechos y hasta dónde son capaces de actuar, con esa obcecación mental que les lleva a creer que tienen derecho de ir por encima de las mismas instituciones democráticas de los Estados Unidos. Y eso es un ejemplo para todos los países de Latinoamérica y del mundo. Ver cómo es que
las ideologías manipuladas y las personas poco educadas pueden llegar a hacer cosas que si lo pensaran resultarían atentatorias contra aquellos valores y principios que dicen defender. Entonces, simplemente Donald Trump es la contradicción personificada que tristemente llegó al nivel más alto en la política internacional y desde ahí su caída será mucho más fuerte a partir de lo que hizo a la mitad de la semana en el Capitolio y esperemos que, como dije en mi primera intervención, que no termine dignamente su mandato, sino que sea por alguna de las dos vías posibles destituido para que su carrera política llegue a su fin. Es mi deseo personal. Bien, en las últimas horas se está comentando mucho al respecto. Tal vez ustedes que están allá pueden manejar alguna información clasificada de qué posibilidades habrían de que antes del 20 de enero Donald Trump deje poder, o que eso es inevitable y que se va a llegar hasta el final, el día 20, donde, por cierto, ya anunció que no va a estar presente en la opción Biden, como prácticamente un rechazo a lo que significa este final. Algunos decían de fotografía, pero más que nada de fotografía del Capitolio va a ser ahora, ya no del final electoral que daba la impresión que había sido el principal protagonista de esta elección, pero con lo del Capitolio pues ya se opacó aquel final de fotografía eminentemente democrático y electoral. Ya quedó en entredicho todo aquello, ¿no? Pero dentro de esto hay que tal vez enfatizar un poco más en el sentido de que sientes tú, por ejemplo, Gualberto, efectivamente un cambio cuando ingresa a la administración demócrata y sale la republicana o viceversa, o para ustedes es lo mismo, como lo dice William Pérez desde Puerto Rico, no hay mayor cambio. Yo creo que no es lo mismo. O sea, se ha visto desde la administración de Trump aquellas gentes que tal vez estaban escondidas por ahí, que no mostraban sus colores racistas, ¿verdad? No sentían esa fuerza y esa libertad que ahora sienten, como lo manifesté anteriormente, ¿no? De mostrar sus verdaderos colores, aquella aversión a los latinos, por ejemplo. No, claro que no se siente lo mismo, ¿verdad? Cuando está el Partido Demócrata, yo creo que el latino se sentía más seguro, más confiado, más allá de que Obama tampoco hizo nada por la comunidad latina. No hay que olvidar eso. O sea, fueron puras promesas, ¿no? Y lo que pasa acá en los Estados Unidos es que muchos medios de comunicación hispanos le dan a tole con el dedo, o más bien nos dan a tole con el dedo a nosotros, porque lo único que les interesa es el rating. Pero si tú te vas y lees un periódico estadounidense, por ejemplo, en aquellos años yo me acuerdo que mi suegro me dijo, mis suegros son estadounidenses, entonces me dice, a ustedes les mienten en sus medios, ¿verdad? Lee este periódico, aquí está la verdadera realidad de lo que es una reforma migratoria, que hablaban de reforma migratoria que nunca se dio. En el periódico que él me dio a leer en inglés, decía que una reforma migratoria jamás se iba a dar aquí, por lo menos en ese periodo, ¿no? De Obama. Y así sucedió, no pasó. Nos dan a tole con el dedo, ¿verdad? Pero que la gente se siente más confiada, sí se siente más confiada. Y yo me siento más confiado, ¿verdad? Con una administración demócrata, es claro que sí, ¿verdad? Se nota en las calles, se ve, por ejemplo, parejas multirraciales, por ejemplo, mi esposa es americana o estadounidense, más bien dicho, italiana, y vamos a la calle y en estos años de administración de Trump ha sido muy normal que te mire mal esa gente, esos grupos racistas, ¿verdad? Por ejemplo, por citar un ejemplo nada más. Ahora, retomando lo de Charlie, lo de Trump es contradictorio, pero totalmente de acuerdo. Es una contradicción absoluta lo de Donald Trump. Y no solamente en el ámbito religioso, ¿verdad? Sino en otras áreas también, ¿verdad? Por ejemplo, llamarse ellos, este grupo de personas patriotas, estos seguidores de Trump que fueron prácticamente a asaltar el Capitolio, ¿cómo se pueden denominar ellos patriotas si lo que han ido a hacer es a destruir? Pero ni los peores enemigos han logrado hacer eso de este país, ¿no? Meterse al Capitolio y destruir. No sé cómo pueden autodenominarse esta gente
patriota. Eso es totalmente contradictorio. Y hablan de que el Partido Demócrata podría volver esto una dictadura. Hablan ¿verdad? De un gobierno, de un sistema de gobierno, como repito, al estilo Cuba, al estilo Venezuela. Eso yo no creo que pueda darse acá. Y esto que ha sucedido ha dado indicios, es prácticamente señales de un dictador. El comportamiento de Trump es como se comporta prácticamente un dictador. Entonces, eso es totalmente contradictorio, todo. Y volviendo al tema religioso, ¿qué no se supone que la gente religiosa, verdad? La gente que ama a Dios, ¿qué no se supone que amen al prójimo también? Pero no, esta gente religiosa y muy patriota, esta gente tiene una aversión para la comunidad hispana, pero muy marcada. ¿Qué no se supone que amen al prójimo? Totalmente contradictorio, muy de acuerdo lo que Charlie dice, ¿verdad? Es triste, es lamentable. Eso es lo que se expecta también desde fuera. Vamos ya a ir cerrando nuestro debate de hoy sobre lo que aconteció en el Capitolio. Vamos a pedirle pues a Eladia a ver desde su punto de vista quizás reflexivo ya lo que sería su aspiración a llegar a este día 20. También le vamos a preguntar si ella siente cambios, porque, insisto, hay mucha gente que dice que no ven mucha diferencia en la cima del poder con la administración demócrata o republicana. Y quizás en lo psicológico lo analiza bien Gualberto, sí se siente este cambio, ¿no? Pero algunos se conforman con lo otro, ¿no? Con lo no psicológico, sus comodidades de repente materiales. Y por eso que se ha visto mucha gente hispana, incluso más allá de no simpatizar al 100% con Trump, pero estar con Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque son el peor enemigo, dicen algunos, de los propios hispanos, los hispanos que ya son residentes o que ya están nacionalizados. No sé si eso es cierto, pero cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? ¿Qué opina Eladia? Bueno, también hay que ver aquí algo de personalidad de los seres humanos. Si uno analiza, por ejemplo, a este presidente número 45, tiene una personalidad, para mí, narcisista al 100% y autoritario muchísimo. Y eso se da también en algunas personas que son líderes incluso, hasta mujeres, que realizan actos que son acciones realmente que no se puede, dicen, no puede ser que lo que están haciendo. Y eso tiene que ver cómo fueron criados, cómo fue su niñez, cómo fue. Entonces, para eso, vuelvo a repetir, la educación es muy importante y tener la personalidad, la toma de decisiones desde pequeños. Y eso, desde niños, tiene que aprender a tener una toma de decisión y aprender bien lo que es bueno y lo que es malo, y lo que hace daño y lo que no hace daño. Porque esto indirectamente hace daño a un país tan, yo en su momento, en la teoría, yo siempre lo vi a Estados Unidos como algo que decía, no puede ser. Y cuando vi la realidad, fue diferente. Cuando yo llegué me quedé sorprendida porque dije, ¿a qué país he llegado yo? Este es un país comunista. Las casas eran muy casi iguales, las personas, la pared que tiene uno el otro, el respeto que tiene el uno con el otro. Yo decía, pero ¿qué país?
Y hay una asistencia también algunos que yo he comentado, les preguntaba, ¿por qué tú eres de Trump y por qué tú eres de Biden? Y ellos me sustentaban, me decían por esto, por esto, por esto, porque había mucho asistencialismo. Y bueno, que eso también hay en los otros países, pero este es un país que tiene bastante preocupación, pues es lo que yo observo. Y por eso que pedía que tenemos que esforzarnos por mantener, porque es lo que hoy tenemos una democracia. Y como mujer, pues creo que yo siempre voy a estar no a favor, sino es muy importante. Yo vivo en una zona que la secretaria ejecutiva es una mujer y es demócrata. Y ella pudo estar en todo este momento, por ejemplo, de la pandemia de COVID, ha solucionado de una manera para mí brillante. Y yo decía, pero maravilloso. Estaba ella en todo momento y era una mujer fuerte. Y entonces pienso que también eh, tiene que el presidente, si tuviera una persona de repente, no sé, al lado, tal vez que lo equilibre, o que escuche, porque como él no escucha a nadie, entonces esto se va todo al borde, al desborde. Y ahora yo pienso que sí va a haber cambios, tengo esperanza, estoy recordando para que salga la ley migratoria, por ejemplo, en Argentina, hemos esperado como 10 años, sí, se dio, y para que se reglamente también pasaron 3 años, pero se dio la única ley migratoria en el mundo y fui parte de eso. Entonces esto necesita tiempo, quizá por eso 4 años va a ser poco, pero por lo menos veo personas contentas, con esperanza, más con esperanza, porque todavía no se puede ver, más con esperanza. Gente joven, líderes de todos los países, ¿no? Con los que yo converso. Que así es lo último que se pierde y yo le veo contenta a las personas, con esperanza que se va a dar. Por supuesto que no es fácil tampoco, es una ley y todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, entonces ellos tienen, no sé, tendrán que ver, porque después supera toda expectativa que los proyectos que realiza un gobierno, una institución, hasta en la casa, ¿no? A veces superan. Y, pero simplemente creo que como ciudadana darle las, los mejores efluvios al nuevo presidente. Yo no pensé que iba a pasar, yo estaba segura que iba a entregar el mando de una manera, sí, con conflictos, pero no de esa manera, pero sí creo que va a haber cambios, pero va a ser muy, muy lento. Eso es lo que voy Y en el, observando. y en el, Jorge, entonces, agregar sí, algo dime, rápido Walberto, que se dime, me dime. olvidaba. En cuanto al impeachment que le llaman acá, lo que Nancy Pelosi está tratando de empujar para que se saque a Donald Trump del poder inmediatamente, que es el juicio político. No hay tanto que se pueda lograr con eso. Yo creo que lo único que se va a lograr es tocar el ego de Donald Trump, pegarle muy duro, ¿verdad? Pero que haya logros mayores, ¿verdad? En cuanto a política, en cuanto a otras cosas que pudieran beneficiar a la sociedad estadounidense, no creo, sino el ego de él y quedaría demostrado, ¿verdad? Que con la democracia de los Estados Unidos no se juega. Yo creo que eso sería importante por si en un futuro otro presidente quiere comportarse de esa manera también, pero es lo único que podría lograr.
Ok, o sea, prácticamente es sentar un precedente, ¿no? Sí, porque solo son 10 días lo que queda, no es nada. O sea, es sentar un precedente nada más y tocarle muy duro, porque eso le daría un golpe muy duro al ego de este hombre. Bien, vamos a ver qué nos dice Roger Ramírez desde Nueva York sobre esta temática y también, pues, tal vez él ha visto que hay bastante hispano allá en Queens, en New Jersey, ¿no? Y que ese balotaje de votos han ido para Trump. Y muchos los acusaban, algunos hispanos, de ser un poco solidarios con aquellos indocumentados, hispanos, que llegan. ¿Tú has visto eso? ¿Es verdad lo que se comenta? Sí, ¿O es parte de una leyenda? hay un cambio, pues, como le vuelvo a repetir desde el inicio que ya vemos hablando, hay una tendencia al cambio por lo mismo que la acción política de los partidos no es efectiva a nivel de la gente andante afuera, ¿no? Muchas veces se establece una analogía, ¿no? Dice, hispano tiene que ser demócrata, y no es así, pues. Se maneja ese entendimiento, claro, lógicamente se ha hecho un estereotipo que el hispano tiene que ser demócrata, y no es así. El que no conoce la realidad de repente puede hablarlo de afuera, especular o decir sobre lo que le dice de repente los medios de comunicación también que manejan y manipulan, porque también son tendencias los medios de comunicación dependiendo cómo o con qué orientación simpaticen, ¿no? Casi el 80% y un poco más de los medios de comunicación tienen inclinaciones demócratas y un porcentaje muy bajo, más reducido republicanos, y vamos viéndolo también por ahí con medios de comunicación. Pero por otro lado, en términos de la comunidad en general, no solamente hispana, la gente quiere trabajo, así de práctico. Entonces la gente quiere trabajar y simplemente va a estar a donde la orientación política de lo que dé, en todo caso, los gobernantes. A mí no me importa si es demócrata o es republicano, porque eso no es para mí preponderante, pero cuanto más efectivo sea la política de Estado orientada a dar plenitud, en este caso de satisfacción a las necesidades de la población, van a estar por ahí. Y se observa así en los últimos años que hay una tendencia, hay una migración también electoral hacia los sectores políticos tradicionales que han controlado ciertos estados. Por decir el caso de Nueva York, siempre o casi siempre ha sido demócrata, ¿no? Y entonces el tema de los liberales y los conservadores es un poco también un tema que está en cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto eres tan liberal o hasta qué punto también eres tan conservador, ¿no? Porque si vamos a analizarlo, no solamente decir lo que me dice la noticia, sino es el comportamiento del diario vivir acá de las personas, ¿no? Eso es lo que a grosso modo yo observo, y bueno, tengo contacto con mucha gente a nivel también de algunas empresas, y tiene ciertas conductas que no necesariamente expresa estar en un solo lado, ¿no? Sino que hay una equiparidad, ¿no? Entonces yo los resultados que veo por el lado de los votos no necesariamente está reflejado por el colegio electoral, ni tampoco la tendencia del colegio electoral va a dar la plenitud de satisfacción del electorado que va a estar contento, ¿no? Por eso acá creo que lo que queda es hacer un análisis post elección, post el tema del Capitolio, para poder más o menos dar un enfoque real de lo que va para adelante, ¿no? Porque esto va a continuar. Muchas gracias. Gracias a ti, Roger. Y bueno, vámonos con Charlie. Charlie escribió algo sobre esta situación política de los Estados Unidos en sus últimos escritos, ¿no? Allá en México. Quizás dentro de lo que planteas, estás viendo que de aquí al 20 pues, podría haber una sentencia adicional a lo que ya queremos que simplemente Trump pues, sea borrón y cuenta nueva. Pero más allá de esa sentencia, podría ser también que hayan sorpresas a nivel
de lo que se pueda suscitar, aunque Gualberto lo ha descartado, dice que es casi imposible, que hay algún tipo de sorpresa. Desde fuera, desde allá, desde México, hay esa cercanía que nos manifiestas entre López Obrador y Trump, pero creo que no va a ser difícil de que Biden pues también sea cercano a López Obrador, más aún por razones ideológicas, ¿no? Más cercanas, creemos. ¿Qué avisoras al respecto tú, Charles? Ya para finalizar. Yo creo que lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que hemos visto pasar los últimos años en muchos lugares del mundo es cómo el miedo genera posturas y cómo las personas asumen actitudes y toman, digamos, partido por una o por otra razón, con tal de conservar aquello que tienen miedo de perder. Llámale trabajo, llámale grandeza nacional, llámale mantenerse en el poder, llámale seguridad contra los otros que pudieran quitarme o sea, no sé, los inmigrantes o los afroamericanos o los latinos que amenazan el estatus en el cual yo me mantengo con seguridad. El miedo está moviendo al mundo, pero hemos llegado al punto en el que tenemos que entender que tenemos que ser impulsados por nuestros sueños y no por la manipulación política de nuestros miedos. Donald Trump ha sido un maestro en la manipulación de los miedos de la gente para lograr sus fines políticos, pero no nada más él. Lo vemos en muchísimos países, en muchísimos gobiernos, lo vemos durante muchas etapas de la historia en el mundo, a lo largo de siglos y siglos de evolución humana, como siempre el miedo y el apego al poder nos han hecho cometer errores tan grandes como el puntito en el arroz que ha sido lo del Capitolio, pero también hemos escrito páginas muy tristes en la historia de la humanidad. Tenemos que tener una visión global, cosa que Trump destruyó en gran medida. Tenemos que volver a entender que no hay que hacer grande a América, sino hay que hacer grande al equilibrio del planeta en el que cabemos todos. Tenemos que dejar de tener esa visión pequeñita, obtusa del nacionalismo encendido que pretende conservar lo mío en mi entorno, mi trabajo, mi seguridad. Yo, todo gira en torno a mí y yo estoy en el centro de todos los intereses y por tanto desde la conservación y la defensa de mis ideas racistas o de mis ideas de lo que para mí es necesario para conservar mi estatus, hasta esa idea enfermiza de un nacionalismo que se le olvida entender que el equilibrio lo generamos todos, que si podamos los bosques del Amazonas, se va a acabar el oxígeno también en Inglaterra y en la India y en Canadá. Si dejamos de entender que el equilibrio económico nos afecta a todos y que la migración se va a exponenciar, si permitimos que un solo país o dos o tres o 10 tengan todo tipo de privilegios a costa de la pobreza de otros, en ese momento estamos dándole en la torre a los sueños del mundo y a la posibilidad de una paz duradera. Necesitamos ir en contra de las ideas de Trump, es decir, dejar de manipular temores y empezar a visualizar con una mentalidad global e incluyente lo que a futuro necesitamos como humanidad, porque hay recursos y hay riqueza para que todos quepamos y estemos bien en este planeta. Y el camino lo dicta una palabra que dijo Eladia y que me preocupa mucho por lo desnutrido que está. Ese concepto es educación. Necesitamos educar en Estados Unidos, en México, en Perú, en Argentina, en la India, en Mongolia, en Arabia y en Sudáfrica y en todos los países del mundo. Necesitamos enseñar a las personas a vivir compartiendo, a vivir con una política de ser y dejar ser, porque solo así, solamente a través de ese respeto, podremos vivir en la congruencia y a la vez en el equilibrio. Entonces, para mí, Donald Trump representa todo lo contrario a esta postura ideal. Tan es así que se salió del Acuerdo de París, tan es así que acentuó las políticas de un nacionalismo y de una radicalización de todos sus principios únicamente con fines políticos, repito, utilizando y manipulando los temores, por ejemplo, de los blancos ignorantes que abundan en Estados Unidos porque la educación está de la patada, porque se enfoca en lo meramente electrónico, técnico, y se les olvida el aspecto de la conciencia global como seres humanos, en esa conciencia planetaria que a la larga va a ser la que va a imperar y la que nos va a permitir vivir en paz. Entonces,
Yo quiero verdaderamente que Donald Trump termine su mandato antes del día 20, porque es una manera simbólica de decirle adiós a todas las políticas basadas en el temor, en el terror y en la manipulación, porque de esa manera habrá un precedente que abra las puertas de la esperanza, el entendimiento entre todas las personas y entre todas las naciones. Gracias, creo que me excedí de tiempo, pero es que me enojé. Y gracias, Charlie, gracias, Roger, gracias, Alberto, gracias, Eladia. Hemos agotado la conversación. Seguramente en una próxima reunión abordaremos otras temáticas y, ¿por qué no?, el tema norteamericano nuevamente, porque esto todavía va a continuar en pleno desarrollo. Los autogolpes eran un fenómeno latinoamericano. Nos vamos a ir como cuando comenzamos. Evidentemente, eso lo teníamos aquí en la retina. Habíamos expectado a Hugo Chávez, en Perú a Alberto Fujimori, con el famoso autogolpe, el Fujimorazo que le llamaron, en Bolivia también, con ese intento de quedarse en el poder por parte de Evo Morales, y bueno, y creo que van a seguir todavía este tipo de secuelas. Pero gracias a Trump, ahora es parte de una realidad norteamericana el autogolpe. Que todo sea felicidad y que nos olvidemos de estar tomando malos ejemplos, especial los muchachos, a analizar este tipo de programas, porque nosotros vamos un poquito más allá de la información. Gracias a nuestros hermanos que viven, residen en territorio norteamericano, que nos abren un poco la autopista de la información, pero más allá de eso, o sea, en la realidad, en el día a día, en el compartir. Así que mucho cuidado con lo que buscan por ahí por la autopista de la información internet. Y por Telestar, Televisión Supercable, Canal 3, gracias por estar ahí. Les habló su amigo de siempre, Jorge Carrión Rubio, para el área del Caribe, número 26778. Que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír. Chao.